Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, congregación, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más del libro de Crónicas. Continuando con las cuentas de los descendientes de los hijos de Israel. Todo con el propósito del cronista
de argumentar y digamos que dejar un registro familiar del linaje de los reyes. Particularmente se enfoca todo este libro, pues, naturalmente en los descendientes de Judá, ya que de ahí viene David, el primer, o no el primer rey, pero sí el rey de los cuales sucederían el resto de reyes de Judá. Es decir, el capítulo de hoy veremos cómo en una sola listica encontramos todos los reyes de Judá, exceptuando a Saúl, que sería un rey previo a David. Y él es de la tribu de Benjamín, no de Judá. Así que, nada, vamos a aprender un poco más y a contextualizar, a entender y como recordar, principalmente porque todo esto ya lo vimos en el libro de Reyes, solamente que los vimos en historias que iban de capítulo a capítulo. Así que, digamos que tenerlos en un mapa no es tan fácil, pero viéndolos así, una lista rápida, resulta más fácil que entendamos cuántos reyes hubo en Judá y cómo fue ese linaje rápidamente. Así que veremos capítulo 3 y 4 del libro de Primera de Crónicas. Les pido que se suscriban, que vean la lista completa de los libros de la Biblia que tenemos en nuestro canal. Pueden encontrar de casi todos los libros. Estamos terminando el Nuevo Testamento. Así que del Tanaj pueden encontrar prácticamente de todos los libros un capítulo para que aprendan un estudio verso a verso, para que aprendan junto con nosotros la sabiduría de la Biblia. Así que vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir con todos los que ven este video, Señor, con todos los que separan su tiempo para buscarte. Gracias. Te pido que nos enseñes y que estas historias, estas palabras, Señor, tengan cabida en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Yeshua, tu Hijo, te doy gracias. Amén. Dice el capítulo 3 del libro de Primera de Crónicas. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Hasta este momento, los capítulos anteriores mencionan cómo se llega a David, es decir, cuáles son sus ascendientes, sus familiares en el pasado desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Desde los mismos patriarcas se cuenta con la historia de Abraham, aquí en el inicio, pero realmente Crónicas enfatiza todo hasta el final. ¿Y cuál es el final? El final es los reyes que fueron contemporáneos al cronista, es decir, este libro va a hablar hasta Zorobabel. Es un libro que va hasta el regreso al exilio de Babilonia. Y arranca ya con Adán al principio en el huerto, menciona al personaje que encontramos en el Génesis y desde él empieza a hacer una línea cronológica. Vamos a enfatizar capítulo 3, los hijos de David, descendiente de Judá. Entonces, los hijos de David que le nacen en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Yesur; el cuarto, Adonías, hijo de Hagid; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Este era un hombre muy, muy juicioso porque a cada hijo le tenía una mamá, ¿no? Y estos son los hijos que le nacen en Hebrón. Él en su reino, cuando empieza a ser rey, no lo hace directamente en Jerusalén. Es más, él traslada su gobierno a Jerusalén porque él empieza a reinar a la gente, al pueblo que estaba en Hebrón. Hasta que es aceptado, digamos, y coge fuerza su gobierno, es aceptado por toda la nación, se va a Hebrón. Así que en esta tierra de Hebrón es donde, ¿qué pasa principalmente? ¿Cuál fue el mayor problema de David en Hebrón? De David en Hebrón. ¿Cuál es la mayor parte de la historia de David en Hebrón? Un poquito, no. La historia de Saúl, persiguiéndolo. Todo el tema de Saúl molestando a David,
persiguiéndolo, luego muere Saúl en batallas y David está un tiempo ahí en Hebrón mientras es, digamos que aceptado. Pero el mayor problema de David hasta este momento ha sido, o todos los capítulos que narran esta historia van en torno a un problema entre David y su suegro Saúl. Luego en Jerusalén, cuando pasa para allá, ¿cuál es el mayor problema de David en la historia? Sus hijos. Sus hijos. En particular su hijo Absalón. Pero es la historia de las consecuencias de las vidas complicadas de sus hijos y de él mismo, ¿no? También es en Jerusalén donde le nacería su hijo Salomón, el que sería rey de Israel más adelante. Pero entonces en Hebrón dice aquí que tuvo a Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Cefatías y Tream. 6 le nacen en Hebrón. Luego dice en el versículo 4, estos le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán, Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel, y otros 9: Ibnar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David sin los de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Entonces, 6 estuvo en Hebrón y en Jerusalén tuvo 4 más, ¿cierto? Simea, Soaf, Natán y Salomón. ¿Cómo? Y además otros 9. O sea que en total, ¿cuántos tuvo? 18 hijos tuvo David. Tuvo 18 y aquí dice, sin contar los hijos de las concubinas. O sea que tuvo muchos hijos. Era un hombre muy juicioso con aquello de multiplicar y fructificar, ¿no? Él reinó 7 en Hebrón y 33 años. Él reinó 40 años en Israel. ¿Listo? Él traslada su habitación, digamos, a Jerusalén y decide aprovechar la fortaleza de Jerusalén. Hay una particularidad de Jerusalén y es, digamos que su punto estratégico, ya que está entre montañas, ¿no? Y siempre en la guerra, pues es mejor tener un punto alto para divisar a los enemigos, para tener control de las fuentes de aguas, etc. Entonces era la razón de David irse a Jerusalén era netamente una estrategia militar. Ya después pasan muchas cosas, la aceptación del pueblo y la proclamación de él como rey tiene lugar en esta zona con una alianza con los de Benjamín y luego pues la aceptación de toda la nación. De hecho, eso se da en Hebrón, pero termina trasladándose a Judá. Entonces, estos son todos los hijos de David, ¿no? Tuvo muchos hijos. Es curioso ver que se mencionen no a todas, pero sí a la mayoría de las madres de los hijos. La mayoría de las madres de los hijos, es decir, se dice aquí Amón, primogénito de Anoam jezreelita, Daniel de Abigail, ¿no? Menciona a cada una de las madres. Y esto no es común en la Biblia. De hecho, ni siquiera es común mencionar a varios hijos, sino se menciona al primogénito. Pero aquí, como se está haciendo un árbol genealógico de David con su familia completa, pues tuvo una familia muy grande el hombre. Cada historia de estas es narrada en la escritura. Es algo muy, muy importante tenerlo presente. Es decir, cuando estuvo con Abigail, con Ahinoam, todas las mujeres que aparecen acá. También es importante que destaquemos que a pesar de que tuvo hijos primogénitos, ¿no? Obviamente, no sé si es una palabra que exista, obvio, pero el primogénito fue Amnón, luego vino Daniel, luego Absalón y Adonías. Estos hijos son los primogénitos, o los primeros en orden, pero quien terminaría siendo rey de Israel es Salomón, ¿no?
De hecho, aquí en el versículo 10 dice, hijo de Salomón fue Roam. De una vez arranca a hablar de Salomón y no explica por qué Salomón, que fue el último hijo mencionado, sería quien sucede al trono. Y se los contamos ya que hay harto tiempo para eso. Porque Salomón es el hijo que, que termina siendo rey en Israel. La verdad es que más allá de todo es una figura constante en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la figura constante de la Biblia? Que el hijo menor tenga la bendición y no el mayor, como se esperaría, ¿no? Que el primogénito, que el mayor tenga la bendición, pero en muchísimos casos en la Biblia termina siendo el menor. Y nos puede recordar esto a palabras del Mesías. ¿Cuál es la palabra de Yeshua? Una palabra que él dice que nos puede hacer sonar a esto. Los postreros serán primeros. Es una palabra del Mesías que no necesariamente, digamos, se estaba hablando de esto en particular, pero sí tiene que ver, ¿no? Y lo vemos en figuras desde el mismo Adán, donde Adán tiene a sus hijos, Caín, Abel y Set. Y Caín, quien era el primogénito, termina siendo desechado. Y Set, el último de los hijos, el menor, es de quien vendría el linaje, pues de los descendientes de Noé. Entonces esta figura continúa también con Noé, la vemos con sus hijos Sem, Can y Jafet. Y Sem, que no era el primogénito, termina llevando la bendición. Vemos con Abraham, que tiene a Ismael y a Isaac, que es el menor, termina él con la bendición. Luego Isaac tiene a sus hijos, Jacob y Esaú. Esaú el mayor, termina Jacob con la bendición. Luego a Jacob tiene 12 hijos, que son los que estamos hablando aquí, entre los cuales está Judá. ¿Y quién termina siendo termina teniendo, digamos, la bendición del primogénito entre los hijos de Israel? José, el penúltimo hijo. El penúltimo hijo. Y ¿quién era el primero? Rubén. Y en el orden iba Rubén, Simeón, Leví y Judá. El cuarto hijo es el que se menciona aquí como el padre de los reyes de Israel, de Judá y de Israel. Así que no necesariamente ser el mayor es garantía de algo. No es garantía de algo. Sino que entonces, ¿para qué la Biblia le da al primogénito, digamos, que lo pondera sobre sus hermanos? Razones que pensemos. ¿Por qué la Biblia pondera al mayor sobre sus hermanos si finalmente en la misma Biblia se demuestra que el mayor sirve al menor? En muchos casos. Pero ¿por qué se pone el mayor? O sea, ¿para qué se le da un beneficio? ¿Cuál es el beneficio bíblico? Uno de los beneficios bíblicos del mayor. La doble porción sobre la herencia. La doble porción sobre la herencia, es decir, que a sus hermanos, ¿no? Es decir, que tenía dos partes. Es decir, que si hay, no sé, 3 hijos, ¿cierto? Y el padre tenía que dividir su herencia, pero al hijo primogénito le da 2 veces más, es decir, lo de 2 hijos. Entonces un beneficio económico y un beneficio en el que, entre otras, pues tenía la mejor parte de la herencia. ¿Para qué darle la mejor parte de la herencia del mayor si finalmente, pues eso no iba a garantizar mayor cosa? Sí, la primera cosa lógica es que el mayor tiene mayor fortaleza que sus hermanos. En caso tal de que el papá falte, pues el hermano no podría esperar que un menor arrancara a tener una fuerza que él ya debía haber, digamos que, emprendido. Así que él tenía en primer lugar la misión de proteger a la familia por encima de sus hermanos, ¿sí? O sea, es decir, no era una tarea obligante a los hermanos menores, sino del hermano mayor. Primera cosa, pues lógica, ¿no? Y es la fortaleza que se adquiere con la edad. Segundo, porque es una demostración de la fertilidad de los padres. El primogénito representa un momento muy especial en la familia y es la concepción. Así que ese hijo primogénito representa el amor de los padres. Representa el bienestar de la familia. Un padre cuando tiene un primer hijo no sabe cuántos más hijos va a tener.
pero antes de tener ese hijo sí sabía una cosa, y es que quería tener por lo menos un hijo. Es decir, que ese hijo es como una transición de un estado de no hay hijos por razones de soltería o por razones de esterilidad, pero apenas nace un hijo, ese hijo se lleva toda la atención, todo el buen deseo de sus padres. Ya cualquier hijo extra es una bendición agregada. Es decir, un padre está dispuesto, estaría en esa época dispuesto a tener cuantos hijos fuera posible. Pero si tenía uno solo, con eso ya se tenía eh, como por satisfecho, sí. Es decir, había una repartición y unas bendiciones para el primogénito en torno a un orden social donde el hijo mayor reemplazaba al padre en familia. Así que sencillamente, digamos por ley, se le asignaba una autoridad superior al mayor. Pero eso no significaba que los menores fuesen menospreciados o menos personas o nada. Simplemente es un orden constitucional o social del derecho de las cosas. Pero lo interesante es que los menores mayormente fueron los que eh, eh, salieron adelante de una manera diferente a que sus hermanos. No siempre, pero sí en muchas historias muy importantes. Y vemos aquí a Salomón, que es el último de los hijos, y no a Amnón o Absalón o a Daniel o Adonías, que de hecho cada uno tiene sus historias bien tenaces. Amnón termina muerto, lo mata a su hermano Absalón. O sea, ya muere el primogénito. Daniel ni se nombra, así que quién sabe en qué andaría, de pronto murió joven, no se sabe, pero él solamente se menciona una vez, cuando se menciona a su madre, no se sabe nada de él. Luego viene Absalón, que es toda la historia de la rebelión de él contra su padre y fue un hombre que habría sido, era el rey que su padre quería que fuese, pero fue un hombre malo. Se volvió un malvado por su ira y su rencor que tenía contra su padre y su venganza. Lo llevó a ser un hombre malvado en extremo. Este termina también muerto en las guerras, en una huida. Y luego vendría Adonías, y este es uno que una vez muere David, él dice, pues yo soy el que seguiría como primogénito y intenta hacer un golpe de estado, digamos, a las malas, tomarse el trono. Pero había uno ya también aquí y es Salomón. Salomón todavía estaba lejos de estos en edad, ¿no? Pero por la historia que conocemos de David, este Salomón es un hijo especial en su historia porque es un hijo que tiene con una mujer que David amó, pero en un romance prohibido, en un romance que costó la vida del esposo de esa mujer porque era una mujer casada y también la vida de un hijo que tuvo David con ella que no es contado porque murió. Murió de bebé. De esta mujer Betsabé, un romance de esos que le vuelven la vida a la gente un 8. Complicado, es una historia ahí de novela, de película, para que se la vean, y de humanidad. Es decir, donde se ve que eran personas como cualquier otro, llenos todas sus, eh, de todas sus sensaciones, emociones que lo llevan a uno a cometer mil y mil errores, y unos más profundos que otros más complicados, como fue algo así como, no, que fue un homicidio. David cometió un homicidio con tal de seguir en una cosa en la que estaba. Eso le cuesta la vida de un hijo, pasan muchos asuntos, pero también crea esto un cambio en David como nunca antes, donde él ve un reflejo de las consecuencias de los actos de uno, marcado no solamente en su vida, en su familia, sino en el pueblo completo, en la nación. Y esto crea una conexión diferente entre David y Dios. Y a partir de ese momento es que empiezan los salmos más importantes de David, ¿no? Es decir, no que otros salmos no valgan, ¿no? Sino que los salmos que encontramos en el libro de los salmos, que son más
no sé, que más bien que reflejan una relación más íntima de Dios con David, son los que surgen a partir de este momento de complicaciones familiares de ese tipo. Así que David llega a entender o a enamorarse del conocimiento de un Dios que se compadeció de él por sus actos. Antes de eso, ¿cuál es el estilo de los salmos de David? De protección. Protégeme, me persiguen mis enemigos, estoy sufriendo, ayúdame, 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 y confiando en Dios. Pero este tipo de salmos que vienen después del pecado grave de David son salmos más de donde David expone a un Dios que se compadece del pecador y que lo salva. Un Dios de misericordia, un Dios al que puedes hacerle confesión y buscar una restauración, un Dios que no se complace en matar al hombre, sino más bien en restaurarlo y cosas así. Así que esto hace un cambio, un clic en la vida de David y se volvió un rey diferente, un rey que estaba acostumbrado a las matanzas, es decir, un guerrero cuya gloria era eso, iba a las guerras y ganaba siempre. Y pasa a ser un gobernante diferente. Ahora tenía un problema más grande, que era su propia familia. El caso es que a esta mujer, la madre de Salomón, él termina prometiéndole, ¿cierto? Que su hijo, Salomón, sería rey en Israel cuando él faltara, cuando él muriese. Porque el Señor le hace una promesa a David, le dice que él, David le expresa al Señor en algún momento de su vida su deseo de construirle un templo, una casa, que él pensaba que donde estaba no era digno y que necesitaba algo más poderoso, algo más firme, un tabernáculo permanente. Quería un tabernáculo permanente y poderoso de Dios en la tierra, así que era un deseo de David y el Señor le dice que aunque él quisiera hacerle casa a Dios, le dice el Señor, yo te haré casa a ti. Y le hace una promesa a David en relación a su descendencia, y le hace una promesa sobre el trono, un trono eterno del linaje de David. Y ahí es donde entra la historia de Salomón, en quien se cumpliría esto, pues el Señor le dice a David, no tú, sino tu hijo, me edificará casa, haciendo referencia a Salomón. Y en todo lo que el Señor le dice a David es que siempre y cuando Salomón y sus descendientes se mantuviesen firmes sin desviarse, como David lo hizo una vez, ya les conté las historias, una vez cambió, si ellos se mantuviesen en la misma manera de proceder, es decir, en orden, con justicia, con lealtad, con fidelidad a Dios, con justicia y verdad como reyes, pues les iría bien. Y aquí viene versículo 10. De este Salomón, el hijo de Betsabé, que vendría a ser uno de los reyes más importantes en la historia, y no solamente en la historia, sino también en las historias contadas de los reyes de Israel, el gran rey Salomón. Hijo de él fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, y aquí empiecen a hacer la lista de reyes y vayan contando. Entonces primero tenemos a David, luego Salomón, de él viene Roboam, de él viene Abías, luego Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien su hijo fue Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, hijo del cual fue Amasías, hijo del cual fue Azarías, de este vino Jotam, de este viene Acaz, de este Ezequías, de este Manasés, luego Amón, luego Josías, y los hijos de Josías, Johanán su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías y el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías, y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jehaquim, Josamá y Nedavías. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Semei, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Genanías, Selomit, su hermana, y Jasuba, Ogel, Berequías, Hasadías y Husab, Gesed, 5 por todos. Los hijos de Hananías, Pelatías, Isaías,
su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías, hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías Hatús, Igal, Barías, Nearías, Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron Jodavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías y Anani. Hay un grupo aquí de personas que no conocemos, que la Biblia no dan cuenta de ellos, porque en las crónicas, digamos, en estas crónicas que son contadas, digamos, a partir de un nombre aquí en particular, ya se empiezan a contar todos los hijos y no solamente uno. Entonces, primero, que hay que saber, desde Roboam, ¿cierto? Hasta aquí cuando se habla de los hijos de Josías, que los mencionan, que hubo Johanán, Joacim, Sedequías y Salum. Estos ya son los que son en la época del exilio de Babilonia. Es decir, cuando llega a Babilonia, cuando llega Nabucodonosor y sitia la ciudad, aquí es cuando está la historia de este Joaquim, ¿se acuerdan? Y de Jeconías. Ya con esto termina el conteo de los reyes de Judá para ese momento, porque ahí viene el exilio a Babilonia. Es decir, viene el momento más fuerte, más poderoso en la historia. Aquí cuando leemos Segunda Reyes, al final se habla de un Joaquín, ¿cierto? Digamos, en el capítulo 23 decía muerte de Josías, luego viene Joacás, lo sucede su hermano Joacim, luego viene Joaquín y Sedequías. Perdónenme. Y aquí ya es cuando ya está el reinado, perdón, la separación de Israel, el exilio de Judá, terminan yendo para Babilonia. Y es ahí donde termina, digamos, que ese conteo real en lo que sería un rey por delante de la nación. Porque se destruye por completo todo el sistema, digamos, de la nación en su autoridad. Ya no hubo más reyes, ya no hubo más líderes por ese momento. Terminan yendo a Babilonia y allí se quedan ¿cuánto tiempo? 70 años. Bueno, en 70 años pasan varias cosas, pero la Biblia no nos cuenta mucho sobre los personajes, digamos, reales o hijos de los reyes en esa época. Así que aquí estas crónicas sí cuentan un poquito de esos hijos. ¿Sí? Aquí habla de Jeconías, de Malquirán, Pedaías, Enazar, poco de gente. Y aquí hay uno que puede ser probablemente Zorobabel, el hombre que regresa ya 70 años después a la tierra de Israel para restaurar las cosas, ¿no? Zorobabel es el que restaura el templo, es el que se pone a la tarea con Nehemías, con Esdras, a la restauración del templo. Y sí es probable, ¿no? Porque aquí habla de Joacim, Jeconías, luego habla de los hijos de estos y llega a Zorobabel. ¿Por qué digo que es probable? Pues porque en 70 años, ¿cuántas generaciones pasan? Una, no más. Pasará una o dos, pero no pasa más que eso. Y está aquí pegadito entonces. Los hijos de Zorobabel son tales. Los hijos de Hananías, es decir, va a contar de Zorobabel, de Hananías, su hijo. Luego Secanías, es decir, vamos en el nieto. Y Nerías, bisnieto. Elioenai, tataranieto. 5 generaciones más cuentan después de Zorobabel. ¿Y esto para qué damos estos datos? Nos ayudan a construir históricamente hasta dónde pudo haber llegado o sea, como de la datación de estos libros. ¿Cuándo se escribieron? Bueno, es probable que hayan sido escritos más o menos en el tiempo de los Macabeos. ¿Vale? Es importante eso. Es decir, es un libro muy reciente. Muy reciente. Porque Esdras es mucho más
De hecho, Esdras es contemporáneo de Zorobabel. Y esto aquí ya se habla del tataranieto, o sea, es decir, como unos 200 años quizás más adelante de lo que se menciona acá. Eh, También es probable que esos datos hayan sido escritos posteriormente, pero solamente sería una hipótesis. Eh, el caso es que sí es un resumen, una colección de todo lo que se vivieron en los reyes hasta el exilio de Babilonia. No cuenta más que eso. Por eso es curioso que aquí, en estos descendientes de Salomón, se recuente más allá del exilio de Babilonia. O sea, porque un libro que de tapa a tapa me habla desde Adán hasta el exilio de Babilonia. Aquí en el inicio me va a colocar nombres de personas que estuvieron unos 200 años más allá. ¿No? Incluso 270, casi 300 años más allá. Pero de los cuales no va a hacer más mención en el libro porque no, su historia no data para eso. Entonces es curioso que estén esos dos nombres ahí. Por lo tanto es probable, una pequeña probabilidad de que hayan sido sumados posteriormente en ediciones futuras del libro. Es decir, son reales, son nombres de personas reales y simplemente es un cronista más sumando datación genealógica de hasta dónde había llegado el linaje de David para esa época. Porque lo importante era conocer el linaje del rey David, ya que había una promesa de un linaje eterno. Y se tenía que mantener el conocimiento de eso, porque en el momento que hubiese un rey nuevamente para Israel, ¿quién sería ese rey? Pues un hijo de David. Se tenía que conocer cuál era el linaje de David. Así que pues un registro posterior. Bien, se regresa otra vez a los descendientes de Judá. Se regresa, lo digo así es porque en el capítulo 2 dice, versículo 3, los descendientes de Judá. Luego aquí capítulo 4, los descendientes de Judá. Vuelve y habla. ¿Por qué hablar otra vez de los descendientes de Judá? Porque estábamos hablando de David. Es un libro que está enfatizando mucho sobre pues la legitimidad del reino davídico. Los hijos de Judá, Fares, Esrom, Carmi, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Jumai y a Lahat. Estas son las familias de los Soratitas. Estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Hazel Lelponi. Del Poni. Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara dio a luz a Husam, Jefer, Temení, a Hastari. Estos fueron los hijos de Nahara, los hijos de Ela, Seret Jesoar y Etnan. Cos engendró a Anuf, a Sobeba y a la familia de Ahargel, hijo de Harum. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub fue hermano de Sua, engendró a Mejir, el cual fue padre de Estón. Estón engendró a Bet Rafa, a Paseach y a Tejina, padre de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Kenaz, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel Hatat, Meonotai, el cual engendró a Ofra. Sefraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle Carisim, porque fueron artífices los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Uru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Senaz, los hijos de Jejaleel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón, también engendrado a María, a Samai y a Ibsa, padre de Estemoa. Su madre y Yehudaía, hijo, dio a luz a Jered, padre de Yedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Los hijos de la mujer de Jodías, hermana de Naham, fueron el padre de Keilah, Carmita, Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Riná, Ben, Hanán y Tilón. Los hijos de Isi, Sojet y Ben Sojet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa. Y las familias de los que trabajaban en lino en Bet
Asbea, Joacim y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lechem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allí con el rey, ocupados en su servicio. Todos estos que se mencionan acá, de ellos no hay casi que de ninguno mención en la Biblia. Es decir, no fueron personajes sobresalientes o de alguna historia importante. Son personajes secundarios, ni siquiera porque ni siquiera son contados, sino aquí son contados nomás. ¿Por qué serían contados entonces en estas crónicas? Porque aunque no los menciona la Biblia, no quiere decir que no hayan existido, no quiere decir que no hayan sido importantes, es decir, conocidos. Si están aquí mencionados es porque fueron conocidos. No tienen un valor dentro de la historia bíblica, por eso no están ahí, es decir, no pasa nada. Son importantes dentro de su contexto y en su época como gobernantes, como líderes, como gente poderosa, yo qué sé, pero solamente son mencionados en estas listas. Descendientes de Simeón. Y ahora empieza entonces este conteo, ¿no? Judá, Simeón. ¿Por qué se hablaría ahora de Simeón? Veámosle algún orden. Como hace Joshua, empieza así. ¿Por qué después de Judá, Simeón? Por eso sí está antes. ¿Por qué no empezar con Rubén, por ejemplo? O sea, ¿por qué ese orden así loco? Porque Simeón estaba entre Judá, ¿no? Vamos a ver un pasaje. Vamos a ver Josué 19. Josué 19 dice: la segunda suerte, que es cuando está hablándose de la repartición de la tierra prometida, la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Tuvieron en su heredad Berseba, Seba, Molada, Hazar, y aquí empieza a narrar diferentes ciudades, ¿no? Diferentes ciudades, sus aldeas dentro de la tierra. Y luego menciona: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. ¿Listo? ¿Por qué estaban los de Simeón? Porque era una tribu más pequeña, la de Judá era muy grande y el territorio era muy extenso, así que compartieron territorio, pero lo curioso es que no fue dividido, sino que Simón habitó en unas ciudades en medio, literalmente pónganle un círculo en medio de otra ciudad, haciendo una rosquilla, así les tocó a ellos. Lo que quiere decir que naturalmente, ¿qué pasó con el tiempo? Se mezclaron, ¿cierto? Por lo menos en territorio, a tal punto que estos terrenos que eran llamados de Simeón ya no eran llamados de Simeón, eran terrenos de Judá. Ciudades como Berseba, Molada, Hazar Sual y Ziklag son mencionadas en listas como de Judá, pero eran de Simeón. Así que, a pesar de que en territorio fuesen, digamos que reconocidos como territorios de Judá, pues de acuerdo a esto vemos que había o sea, se distinguían como, pero nosotros somos los de Simeón, o sea, como que había de todas maneras una distinción de que tú eres una tribu y yo soy otra. Seguramente estaban muy mezclados, pero se conocía. Los hijos de Simeón: Nemuel, Jamín, Jarib, Será, Saúl y Salum su hijo, Mipsam su hijo, de Misna su hijo, los hijos de Misma, Manuel su hijo, Sakur su hijo, Simei su hijo, los hijos de Simei. Fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos. No se multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá, tampoco. Y habitaron en Berseba, Molada, Hazar Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Virar y Saharim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etam, Aim, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en el contorno de estas ciudades hasta Baal. Estas fueron su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlek, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel,
Benaía y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedadías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales entre las familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes, y estos que habían sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, los destruyeron hasta hoy y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Cefaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Ahí termina. Otra vez un poco de personas que no conocemos, pero que el cronista detalló como las familias de cada lugar. La lista es mucho más corta que la de Judá, y de hecho aquí continúa luego capítulo 5, descendientes de Rubén, de Gad, es decir, de los que estaban en la zona de lo que es Jordania. Eso es el oriente del Jordán. Estaba Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Luego habla de Leví, etc. Entonces, Crónicas es un libro de contar, ¿no? Contar, de mencionar detalles históricos que son importantes para argumentar y sustentar la legitimidad, pues, de los pueblos. Así que nada, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta historia, en esta enseñanza que es más un recuento histórico de los reyes de Israel, nuestro pueblo. Que el Señor los bendiga, que tengan un Shabbat de paz, de descanso, y que el Altísimo les conceda todo su bien, ¿no? Todo su bienestar, todo lo que Él anunció como bendiciones para su pueblo. Recordemos las palabras de nuestro maestro Yeshua, el Mesías, que dijo: si permanecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Que tengan todos una linda noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy
decir Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech